León Trotsky, cuyo verdadero nombre es Lev Davidovich Bronstein, nació en Ucrania el 7 de noviembre de 1879. Fue, junto a Lenin, uno de los máximos dirigentes de la revolución proletaria más importante del siglo XX, la Revolución Rusa de octubre de 1917. Se incorporó a los círculos de conspiradores revolucionarios para la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XIX. Fue ganada al marxismo por Alejandra Sokolovskaya, con la que se casó y tuvo 2 hijas. Su actividad conspirativa lo hizo objeto de la persecución política de la Vrana, policía política del zar. Fue detenido y exiliado a Siberia. Para principios del siglo XX, sus escritos de análisis marxista lo llevaron a cobrar notoriedad en los círculos de la socialdemocracia. Se fuga de su exilio siberiano adoptando el seudónimo de León Trotsky para incorporarse al equipo de redacción del periódico Iskra, dirigido por Lenin, Plejánov y Vera Zásovich en Francia. Su rápido aprendizaje de los fundamentos del marxismo, su visión internacionalista y su papel dirigente en los inicios de la Revolución Rusa en 1905 como presidente del Soviet de Petrogrado lo convirtieron, ya en su juventud, en uno de los más importantes teóricos del marxismo ruso del siglo XX. Se destacó como revolucionario en todas las tareas que asumió en la Rusia de los soviets. Fue el principal organizador de la insurrección de octubre, a través del Comité Militar del Soviet de Petrogrado, del cual era su presidente. Destacó como estratega militar, construyendo el Ejército Rojo que derrotó a los 14 ejércitos imperialistas que intentaron impedir la consolidación del Estado obrero revolucionario, pero también realizó importantes aportes en el terreno político y diplomático, así como en el campo económico, como periodista e historiador. Fue reconocido, incluso por sus enemigos, como uno de los más grandes escritores políticos del siglo. También se destacaron por sus aportes en el terreno del arte y la cultura. Lenin, alarmado por los inicios de la degeneración burocrática que asomaba a la cabeza al interior del partido y los soviets, propuso a Trotsky hacer un frente común contra quienes aparecían a la cabeza de estas tendencias degenerativas burocráticas. Todo eso quedó registrado en su testamento, pero no consiguió impedir que la troika compuesta por Zinoviev, Kamenev y Stalin se hicieran del poder. Se vio obligado a retirarse de la vida política en mayo de 1922 tras sufrir un segundo ataque de apoplejía. A poco tiempo de la muerte de Lenin, Trotsky fue destituido por sus adversarios políticos de su cargo de comisario de guerra en 1925 y lo expulsaron del Politburó en 1926. Stalin le envió al exilio Asia Central en 1928 y fue desterrado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1929. Trotsky organizó la oposición de izquierda para resistir el avance de la degeneración burocrática y preservar el legado programático del bolchevismo, desde donde polemizó contra la burocracia stalinista y la degeneración del Estado obrero. La oposición de izquierda fue derrotada en el 14º Congreso 1927 y como consecuencia los oposicionistas fueron expulsados si es que se negaban a defeccionar de sus convicciones. Trotsky fue expulsado del partido en 1927. A la par que el stalinismo dio inicio a la sistemática eliminación física de dirigentes y militantes de la vieja guardia bolchevique. La construcción de la oposición de izquierda se trasladó al campo internacional. Trotsky intervino en la polémica sobre cuál debía ser la posición revolucionaria frente a los problemas internacionales que marcaban la agenda política mundial, principalmente con el surgimiento del fascismo, la política del Frente Popular, del estalinismo, etc. La traición del estalinismo al proletariado alemán, con la alianza auspiciada por la dirección de la Internacional Comunista entre el Partido Comunista Alemán y los nazis, facilitó el acceso al poder de Hitler
Esto terminó por convencer a Trotsky sobre la necesidad de poner en pie una nueva internacional, la Cuarta, a la que se sumaron las nuevas traiciones en la Revolución Española, el asesinato de Andrés Nin y los antecedentes de la traición a la Revolución China, donde el Partido Comunista es obligado a aliarse con el Partido Nacionalista Burgués dirigido por Chiang Kai-shek para terminar masacrados en Shanghái. En septiembre de 1938 se funda la Cuarta Internacional, en París, donde se aprobó el programa de transición. Trotsky fue asesinado el 21 de agosto de 1940 en Coyoacán, México. México fue el único país que le ofreció asilo bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Trotsky, durante todo el periodo que vivió en México, fue protegido por militantes y simpatizantes de la Cuarta Internacional. Pero a pesar de eso, el agente estalinista Ramón Mercader logra burlar la vigilancia de la Guardia Trotskista y asestar un duro golpe que terminó con la vida de Trotsky en 1940. Su legado histórico queda vivo, hoy más vigente que nunca. Los marxistas, leninistas, trotskistas del mundo tienen en este legado teórico e ideológico su más valioso capital, al igual que el proletariado mundial tiene sus mejores armas. La mayor contribución de Trotsky fue sin duda la preservación del programa frente a la degeneración stalinista de la Tercera Internacional. Sin embargo, también contribuyó al desarrollo de este programa aplicando la Ley de Desarrollo Desigual y Combinado a países semicoloniales, como los latinoamericanos, de economías con fuerte presencia de formas de producción precapitalistas, demostrando que la revolución proletaria es el único medio para superar el atraso y el hambre y permitir un amplio desarrollo de las fuerzas productivas. Trotsky también mostró que el entrelazamiento económico del continente deriva en la necesidad de luchar por los Estados Unidos socialistas de América Latina, tarea que solo puede ser encabezada por el proletariado y su Partido Mundial. Por eso trabajamos. A Trotsky le debemos el hecho de que él ha demostrado, al analizar todo el fenómeno de la reacción actuando a través del stalinismo, la validez del marxismo como método de análisis y de acción. Es decir, su capacidad de previsión de lo que puede venir a partir de la observación concreta de la lucha de clases, de los factores que intervienen. ¿Por qué? Porque las revoluciones no son fenómenos que surgen al azar, son producto de una necesidad que se expresa a través del desarrollo de la lucha de clase concreta en una realidad determinada. Trotsky pudo prever, pues, cómo el estalinismo sentaba las bases de la derrota del Estado obrero, como el primer Estado obrero campesino en el mundo, señalando además cuál era el camino para tratar de evitar que esto ocurra. Desgraciadamente no ocurrió así, y efectivamente el estalinismo llevó a la revolución, a la ex-Unión Soviética, a la restauración del capitalismo. Esto demuestra, pues entonces, la validez del marxismo. Creo que una de las más importantes enseñanzas de Trotsky es que no solamente es necesario repetir las enseñanzas de Marx, que nos da sobre las leyes generales de la transformación social, ¿no? Porque me parece que de Trotsky aprendimos que es necesario, primero que nada, comprender cómo estas leyes generales se transforman en particulares, en leyes particulares. Cuando en
realidad nacional y que me parece que eso es la política y que es un instrumento muy importante para países como Bolivia, donde el campesino y las clases medias son la gran mayoría y el proletariado es muy escaso, es una clase muy pequeña. Así el rol del proletariado en los países atrasados es muy particular y se ve obligado, impelido a transformar radicalmente el cumplimiento de las tareas democráticas y les imprime un carácter socialista al hacer todo esto. Quisiera resaltar su preocupación y dedicación por poner en pie el partido como herramienta insustituible para poder llevar adelante la tarea de la revolución proletaria y cómo, junto a la construcción del partido, de manera inseparable, está la elaboración del programa. No puede haber partido sin programa, ni programa sin partido, tanto a nivel internacional como nacional. Estas enseñanzas han sido la guía de mi vida. Una de las contribuciones más importantes de Trotsky al marxismo de nuestra época es la teoría de la revolución permanente. Señala que en los países capitalistas atrasados como Bolivia, donde los gobiernos burgueses no han podido cumplir con las tareas democráticas, como la superación de formas de propiedad y relaciones de producción precapitalistas, el proletariado desde el poder debe asumir su cumplimiento como parte integrante e ininterrumpida de la revolución socialista mundial. Considera que el nuevo estado de obreros y campesinos solo podrá consolidarse sobre los escombros de la vieja sociedad decadente, liberando las fuerzas productivas como consecuencia de la liquidación del atraso y proyectando la revolución al plano internacional. La principal enseñanza del revolucionario León Trotsky es su visión de entender a la revolución como un fenómeno mundial y la imposibilidad de que una revolución sea triunfante en los marcos de un solo país o de un solo Estado. Esto lamentablemente se comprobó en el proceso que se llevó adelante en la Revolución Rusa y es la principal enseñanza. Y esto se liga también a una necesidad fundamental que tenemos de construir la dirección internacional que dirija esa revolución. ¿Qué es el programa de transición? Es sobre todo un método que nos enseña a los trabajadores para desarrollar nuestras luchas cotidianas, un método donde se plantea organizarnos, movilizarnos a partir de nuestras necesidades inmediatas, pero estas ligadas con la perspectiva siempre de la conquista del poder o nuestro objetivo histórico. Nuestro objetivo histórico como trabajadores no es simplemente luchar por nuestras necesidades inmediatas, disminuir la explotación, sino sobre todo debe estar ligado a acabar con la explotación capitalista. Dependiendo de cómo se formulen nuestras necesidades inmediatas, pues vamos a lograr esta ligazón como puente entre las necesidades inmediatas y el objetivo histórico de los trabajadores. Un hecho concreto de la aplicación del programa de transición de la Cuarta Internacional es precisamente la elaboración de la tesis de Pulacayo en 1946 y que rige la vida aún de la Federación de Mineros de Bolivia. Así el marxismo se ha vivificado a través de la acción de los trabajadores bolivianos y a través de la aplicación de este valioso instrumento como es el programa de transición. Una experiencia
el aspecto que yo resaltaría es su contribución a plantear las reivindicaciones obreras y populares con el método del programa de transición, lo que permite que los trabajadores y el pueblo, los sectores populares, partiendo de sus necesidades diarias, de su vida diaria, puedan, si se les brinda respuestas adecuadas, consignas adecuadas, ligar esa lucha por el pan, por el trabajo, por la necesidad diaria, con la lucha política, que significa que la clase obrera pueda dirigirse a conquistar el poder para resolver de manera profunda, definitiva, sus problemas. Y esto es posible en un país atrasado como Bolivia, en la medida en que también Trotsky elaboró la teoría de la revolución permanente, que implica que en un país atrasado como el nuestro, las tareas incumplidas por la burguesía, las tareas democráticas burguesas puedan ser cumplidas en un solo proceso revolucionario, encabezado por la clase obrera, de manera que la revolución llamada democrática se convierte en socialista en el curso de un solo proceso. Y para esto es fundamental retornar a lo que dije al principio, que los obreros, los explotados, comprenden, hacen política en la medida en que luchan por sus necesidades. No pueden ellos aspirar a tomar el poder, a hacer la revolución en base solamente a formulaciones teóricas, académicas, sino en base a su experiencia, bajo la conducción de su partido, que tiene que tener la capacidad de estructurar el programa adecuado, basado en las particularidades del país donde se actúa, en este caso Bolivia, un país de mayoría campesina y un campesinado que al mismo tiempo es naciones oprimidas, y que comprendiendo la historia de Bolivia, sus características, es posible entonces, lo ha hecho el POR, ha formulado el programa adecuado para la revolución obrera boliviana, hacer realidad este pensamiento formulado por Trotsky, la revolución permanente, el programa de transición. Las obras más importantes fueron para mí la revolución permanente, que nos deja como teoría revolucionaria un gran aporte al marxismo, y el propio programa de transición, que concentra teoría y práctica revolucionaria. Entre sus obras más importantes para mí figura la historia de la Revolución Rusa, la Internacional Comunista después de la muerte de Lenin, resultados y perspectivas, la Revolución Traicionada, Literatura y Revolución, organizador del Ejército Rojo que combatió la intervención militar de 14 ejércitos imperialistas y mantuvo victorioso la Revolución Rusa que intentaban aplastar. Esos fueron para mí aportes valiosos del Trotsky.